Muchas gracias. Creo que casi todos los que estamos aquí estuvimos esta mañana en la reunión, escuchamos el mensaje, escuchamos los anuncios, pero por las dudas, a algunos se les haya pasado, o los que no estaban, recordarle algunos anuncios importantes que tienen que ver con la actividad del domingo que viene y del otro, y en particular de este espacio de la clase de la Escuela Dominical. El domingo que viene no va a haber reunión a las 10 de la mañana. Por si hubo alguna duda, alguna aclaración, no va a haber reunión a las 10, no va a haber escuela dominical a las 11:30, este espacio, sino que a partir de las 11 de la mañana hasta después del mediodía vamos a compartir en comunión un picnic casero, llamémosle. Así que bueno, vamos a estar acá en este lugar, almuerzo a la canasta. Así que si vos venís no vengas a las 10 porque va a estar cerrado, van a estar preparando las cosas. Si venís a las 11, vas a venir directamente a la actividad del picnic para compartir el almuerzo. No vamos a tener clase. Entonces, eso es lo que yo aviso para aquellos que están con el tema de la clase. Por lo tanto, el tema lo vamos a suspender, vamos a darle continuidad. Y el otro fin de semana, que ya acabamos en noviembre, es el aniversario de la iglesia, que comienza el día jueves, viernes, sábado y domingo. Así que bueno, nos sumamos a las actividades en los días de semana, jueves, viernes y sábado, 20 y 30 horas, 8:30 de la noche, y el domingo, sí, igual que siempre, 10 de la mañana, 11:30 aproximadamente, la escuela dominical. Ese domingo vamos a dejar este espacio para que el hermano que nos visita, el hermano Altare, comparta la palabra. Así que sí vamos a tener escuela dominical, sí vamos a tener clase, pero vamos a cambiar el maestro y vamos a cambiar el tema, vamos a hacer un impasse. Así que tengamos en cuenta eso, más que todo para que nos sumemos y apoyemos las actividades. Antes que comencemos de lleno con la clase, recuerdo y refloto la pregunta que hizo al último del momento Pablo, el domingo que viene. Pablo siempre hace así, hace la pregunta, deja la pelota picando en el área para los que conocen del fútbol y después el otro domingo no viene. Bueno, vamos en uno de los domingos que queda, tal vez no el próximo que va a ser después del aniversario, después, vamos a mencionar algo de lo que la palabra de Dios habla acerca del diezmo. Un tema que por ahí crea cierta confusión. Algunas iglesias hacen un hincapié muy marcado, otros tratan de ignorarlo, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Hay un libro muy lindo y en uno de los capítulos lo trata. ¿A quién pertenece el dinero? Yo lo tengo, no sé si en la biblioteca de la iglesia está. El autor es John MacArthur, muy buen libro que habla sobre la ofrenda. Él le llama la dádiva. Cuando vos lo tenés, si vos lo tenés el libro, le escuchás cuando dice dádiva, es ofrenda. Así que lo recomiendo a aquel que lo pueda tener, que lo pueda conseguir, y un poco con cierto enfoque en algunos aspectos muy yanqui, decimos nosotros, pero por sobre todas las cosas, más allá de que sea yanqui, el autor que vive en Estados Unidos es muy bíblico y toca principios de la palabra de Dios con respecto a esto. Yo quiero hacer 2 o 3 puntitos de repaso de lo que venimos desarrollando para ya meternos en el tema de hoy. Recordemos que yo dije que la primer clase, que cuando nosotros hablamos de la ofrenda al Señor, que no es la bolsa que tenía acá adelante ni el sobre, yo dije, es un servicio o un ejercicio espiritual que lo debo realizar individualmente, como la oración, la lectura, la meditación, el estudio bíblico, el ayuno, la confesión, la consagración, la alabanza, la adoración, también la ofrenda. Y esos ejercicios espirituales los debo practicar, ejercer, realizar también en comunión con los hermanos en el ámbito de la iglesia, como es la oración, el estudio de la palabra de Dios, la alabanza, la adoración, la comunión, la ayuda mutua y también la ofrenda. El domingo pasado yo di un
un principio que quiero que nosotros lo tengamos bien presente. Pablo lo menciona en Hechos y dice que son palabras del Señor Jesucristo, que es mejor dar que recibir. Dije que este pasaje, esas palabras de Pablo mencionadas en Hechos, no las encontramos en los evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en San Juan, pero el Espíritu Santo puso en Pablo esto y fueron palabras del Señor. Y las va a registrar Lucas en la boca del apóstol Pablo. Este es el principio. Yo voy a dar porque recibí. Primero tengo que dar para recibir. Y el domingo pasado habíamos visto en 1 Corintios 16, vamos al versículo, 1 Corintios 16. Recordemos, a veces yo reitero algunos términos cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto la primera carta. Él va a responder una carta que los hermanos de Corinto le preguntan a Pablo. Pablo, con respecto a esto, ¿qué nos tenés que decir vos? Con respecto a esto, entonces Pablo va a tratar el tema del matrimonio, el tema de los pecados sexuales, el tema de la cena del Señor y la comunión. Si ustedes se fijan, más o menos voy por el capítulo 11. En cuanto a los dones espirituales, capítulo 12, en cuanto al don de lengua, capítulo 15 va a hablar de la resurrección. Todo eran preguntas que le había mandado Pablo. Nosotros queremos saber con respecto a esto. Y en el versículo 16, Pablo va a empezar a hablar con respecto al tema de la ofrenda. 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ustedes me preguntaron de la ofrenda, yo les voy a decir esto. Haced ustedes también de la manera que ordené a las iglesias que están en la provincia de Galacia. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Este es un principio, un esquema que Pablo le dice práctico a la iglesia de Corinto. Ya lo comenzamos a ver, yo los voy a mencionar los dos que vimos, vamos a mencionar dos más ahora. Acordemos, la ofrenda, un ejercicio espiritual. Yo hace muchísimos años que no voy a un gimnasio. Ahí hay un profe que se ríe. Muchísimos años. A ver, ¿quiénes han ido últimamente a un gimnasio? Fede, bien, Fede. A veces el profe te da ¿qué te da? Un plan. Exacto, dio en la tecla el Fede. Claro, profe. Pablo lo que está haciendo acá, en este pasaje, nos está dando un plan para el ejercicio espiritual de la ofrenda. Decidimos ir al gimnasio y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vos vas a hacer 10, el profe te dice. En mi época daban una fichita. Estoy hablando 40 años atrás. 10 flexiones de brazos. Están los profesores de educación física acá presentes, no puedo hablar. 10 de esto, 20 de esto. No lo pongamos en tiempo, porque 10. Y te daba el plancito. Y vos tenías que ir haciendo, y el profesor iba viendo cómo iban mejorando los ejercicios, ¿no es cierto? Un ejercicio. Pablo acá nos va a decir, el ejercicio espiritual de la ofrenda, ustedes tengan esta fichita y este ejercicio. Va a ser así el plan. Y lo mencionábamos el domingo pasado. Y la primera que te dice el apóstol Pablo en el plan de la ofrenda, ¿cuándo debemos ofrendar? ¿Cuándo debemos ofrendar? Y lo dijimos el domingo pasado. Acá lo dice, cada primer día de la semana, porque la iglesia tenía como norma reunirse en comunión todos los primeros días de la semana. Pero yo quisiera que no lo digamos todos los domingos. El primer punto del plan es, lo tengo que hacer periódicamente. Periódicamente, cada primer día de la semana. ¿Lo quiero hacer todos los domingos? Lo hago todos los primeros domingos. ¿Lo quiero hacer a principio de mes? ¿A mediados de mes?
Saben muy bien que los ejercicios, si yo los hago espaciados, no tienen mucho efecto. Yo tengo que tratar de hacerlo periódicamente. 2, 3 veces por semana, si lo puedo hacer todos los días, mejor. Si lo hago una vez al mes, y pierde un poco de efecto. Pero acá Pablo nos está diciendo en la fichita del ejercicio espiritual de la ofrenda, vos tenés que ejercitar este ejercicio espiritual periódicamente. Cada primer día de semana. ¿Quiénes tienen que hacer ejercicio? La segunda pregunta va a decir quiénes van a hacerlo. Y lo mencionamos el domingo pasado. ¿Quiénes? Todos. Pero ahí dice cada uno. Es individual, pero comprende para todos. En la ficha del ejercicio espiritual de la ofrenda dice periódicamente, yo voy a poner una vez a la semana, una vez al mes, pero yo también. No basta con que Amancio haga el ejercicio por mí. No basta que Vivi haga el ejercicio y yo me quede en casa y... No, el ejercicio espiritual de la ofrenda es individual, cada uno. El primer día de la semana, cada uno. Según lo que haya prosperado, pero antes dice, ponga algo aparte. Tercero. Ponga algo aparte. Muy interesante esa frase, ponga algo aparte. Guarde algún dinero, dice Nueva Versión Internacional. Esa palabra guarde algún dinero utiliza la palabra en el original es atesore. Atesore. Hoy los billetes que nosotros tenemos no los guardamos. ¿Quién va a guardar un billete de 2.000 pesos, que es el más grande que nosotros tenemos? No. Pero por ahí algunos reciben algún regalo de algún billete de los que mantienen su valor de color verde y lo atesora y lo guarda. Mi abuelo, mi abuela me regaló esto y lo guardo y lo pone en un lugar especial. Lo pone dentro de un libro, lo esconde bajo un cajón, lo atesora porque va a llegar el momento, yo me quiero cambiar la computadora. Necesito cambiar la computadora. Entonces voy atesorando, guardando esa. Esa es la idea que Pablo está utilizando acá. En la antigüedad, en el tiempo que Pablo escribe, no había cajas de seguridad, no había bancos. Muchas veces el dinero se atesoraba en los templos. La gran construcción del templo de Salomón, que fue un edificio grande, una construcción, tenía muchas habitaciones donde se guardaba y se almacenaban las ofrendas del pueblo de Israel. El aceite, el grano, que era lo que valía en ese momento. Como así también el dinero que traían. Se atesoraban y se guardaban allí para cuando hacía falta. Entonces Pablo está diciendo a los hermanos y nos dice hoy a nosotros, atesoren algo, pongan algo aparte, guarden. Así como digo, bueno, mira, el propósito que yo tengo ahora es dentro de 2 meses, 6 meses, cambiar el auto, cambiar la computadora o quiero hacer un viaje y ese dinero lo voy atesorando, lo voy guardando para algo material, algo que tiene que ver en mi vida social, en mi vida laboral. Pablo dice, en el ejercicio espiritual, pone algo aparte. Prepárate, atesora algo, ponga algo aparte. Entonces, en la tercera pauta, el tercer principio que tiene el ejercicio espiritual, Pablo nos está diciendo, pongan algo aparte. Y el último nos va a decir cuánto. La cuarta, ¿no? Va a responder a la pregunta. Va a responder a la pregunta, ¿cuántos voy a poner?
Y ahí Pablo dice, según, ¿cómo? Conforme a sus ingresos, dice Nueva Versión Internacional, conforme a cómo haya prosperado. Yo pongo un signo ahí, un porcentaje, quiere decir proporcional a lo que vos has obtenido, has recibido de parte de Dios. No quiero decir ganado, lo hemos recibido. Más adelante vamos a ver un poquito más, cuando ya entremos a ver el capítulo, especialmente cuando Pablo va a desarrollar el tema de la ofrenda, que es 2 Corintios capítulo 8 y 9. Ahí Pablo va a hablar específicamente con respecto al tema de la ofrenda. Entonces nosotros estamos frente al ejercicio espiritual de la ofrenda, que tiene que ser periódica, es para todos. No me anote con el ejercicio que hacen los otros, sino yo. Tengo que separar algo, tengo que atesorar, tengo que guardar algo. Y lo tengo que hacer proporcionalmente a cuanto el Señor nos ha dado. 2 Corintios capítulo 8. Todo el 8 y todo el 9, Pablo va a hablar sobre la ofrenda. Estamos estudiando en la reunión del domingo en la mañana el libro de Pablo a Romanos. Estamos yendo, o acabamos de terminar hoy el capítulo 5 de Romanos. Y viene hablando Pablo sobre la salvación, sobre la culpabilidad del hombre. Va a llegar a la conclusión que cuando todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Después va a hablar de la justificación, nos introdujo con Abraham. Yo estoy volviéndome a domingos, es como si estuviese repasando rápidamente la película de distintos mensajes del domingo, hasta que llega el capítulo 5 y dice que somos justificados por la fe. Y el domingo pasado y este domingo, el tema central del mensaje fue ¿cuál? ¿Cuál fue la palabra que definió el mensaje hoy? No voy a preguntar el domingo pasado porque pasan 8 días. Gracia. Gracia. Vamos a leer entonces 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 9 hoy. Yo lo voy a leer de Nueva Versión Internacional. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigos de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podía, rogándonos con insistencias que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de los que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que estemos dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El pasaje continúa. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Ahora es la segunda carta. La escribe con un trasfondo distinto a lo que fue la primera carta a la iglesia de Corinto. Y 8 y 9 va a hablar con respecto a la ofrenda. ¿Cuál era el contexto?
Recordemos que la iglesia de la ciudad de Corinto estaba ubicada en lo que era en el antiguo territorio de la Grecia y en la provincia al sur de Grecia. Si ustedes se acuerdan, Grecia es una península. Y al sur estaba la provincia que se llamaba en aquellos tiempos Acaya. Allí estaba la ciudad Atenas. Atenas era la cuna de la cultura de aquel entonces. Habían estado todos los filósofos hacía 500 años, biblioteca, el conocimiento estaba allí. Pablo tuvo el privilegio de que los dejaran predicar el Evangelio, vamos a decir, en una de las aulas magnas más grandes que había en Atenas, el Areópago. Y muy cerca de Atenas estaba Corinto, era la provincia del sur. Si bien Corinto no era costera, pero estaba muy cerca del mar. Las provincias que estaban, las ciudades, los territorios que estaban cerca del mar, eran mucho más ricos que los territorios que estaban alejados. Y al norte de Acaya estaba Macedonia. Cuando Pablo cruza en el segundo viaje misionero, me parece que era el segundo, estaba en Asia, donde está Éfeso, y se acuerdan de la visión del varón macedónico, bien pasa y ayúdanos, sale de Asia, esto es geografía, por eso la Biblia tiene mapas atrás, no tiene mapa para que los veamos y entendamos los nombres. Salió de Galacia, de Asia, hoy Turquía, y cruza lo que hoy es Grecia, y cruza Macedonia y va a llegar a una de las primeras ciudades que es Filipos. Filipos, que era el territorio de Macedonia, ahí estaba Tesalónica, Berea, estamos hablando ya del libro de Hechos, eran territorios, provincias más pobres que el respecto del sur. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia del sur, rica económicamente, el ejemplo de los macedonios. Las iglesias de Macedonia habían dicho, vamos a hacer una ofrenda, vamos a colaborar, vamos a juntar algo para que lleve a las iglesias que están en Palestina, que están pasando momentos difíciles. Habían pasado más o menos unos 25 años de Pentecostés. Ahí menciona Pablo a un siervo de Dios, un compañero de su equipo, que se llamaba, ¿cómo lo menciona allí? Menciona un nombre, Tito. Tito es el que Pablo le escribe la carta. Él era gentil. Pablo mandó a Tito, fue con otros más, para que trajeran la ofrenda. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, yo voy a poner el ejemplo de los hermanos de Macedonia, posiblemente estaban Filipo, Tesalónica, Berea, y todas las otras iglesias que estaban allí en la zona. Y les dice, ellos van a ver que habla de problemas, de dificultades, crisis económica, ofrendaron. Quisieron compartir esto con nosotros. Y Pablo le va a decir, ustedes, versículo 7, pero ustedes, iglesia que está en Corinto, así como sobresalen en todo, ustedes están llenos de todos. Fe, palabra, conocimiento, dedicación, amor hacia nosotros. Quiero que también abunden en este ministerio, que es el ministerio de la ofrenda. Y Pablo la palabra de Dios, Pablo por medio de la palabra de Dios, el Espíritu nos dice hoy a nosotros, tal vez a la iglesia 24, ustedes abundan en mucho, igual que Corinto, en palabra, en reuniones, en culto, tienen muchísimas, pero quiero que también en este ejercicio demos importancia a la ofrenda. Yo quisiera que veamos el valor de la ofrenda. Pero no lo vamos a medir el valor en pesos, o en dólares, o en la moneda que ustedes quieran, sino vamos a medirlo de acuerdo a la medida con que Dios valúa la ofrenda.
versículo 4. Los hermanos de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este ministerio para los santos. Este versículo solo lo podríamos hablar muchísimo. En primer lugar, es como dice acá, servicio. Es un ejercicio espiritual. ¿Se acuerdan? En la primera clase lo mencioné a este versículo. Y las iglesias de Macedonia les dijeron, por favor, Pablo, por favor, Lucas, queremos tener el privilegio de participar en este ministerio. Quiero decirte que es un privilegio que tenemos cuando ofrendamos al Señor. Sacate la idea de la bolsa o del sobre, porque la idea de la bolsa y el sobre yo lo mido en plata. Tal vez sí, la ofrenda muchas veces yo pueda ofrendar dinero, pero no es solamente eso, es un privilegio de participar en este servicio o en este ministerio. Nos rogaron con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda. Pablo, por favor, nosotros nos queremos sumar. Pablo, por favor, déjanos sumar. Por favor, quiero sumarme. Hoy pedían 20 litros de leche para el campamento de los presos. Yo me acuerdo ese número. No sé cuánto eran, 10 paquetes de harina. Bueno, por favor, denos el privilegio para que no sean 20 litros, sino 50. 20 para el campamento, 10. Rogaba una iglesia que lo hacía con muchísimo esfuerzo. Privilegio. Segundo, la ofrenda se hace con esfuerzo. Versículo 2. Las iglesias de Macedonia, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira lo que tenía la iglesia de Macedonia. ¿Qué tenía? Mucha tribulación, muchos problemas, muchas crisis. Mucha pobreza, pero también tenía mucho gozo, mucha generosidad. Pablo está hablando acá 4 cosas que tenían mucho. Nosotros generalmente decimos, tengo mucha pobreza, tengo muchas deudas y tengo poca plata, no tengo nada, tengo tristeza, tengo desilusión, estoy mal. La iglesia de Macedonia tenía muchísimos problemas. Leo lo que dice allí. Tribulación, ¿sabe cómo dice la nueva versión? Dificultades, pruebas difíciles, pobreza, pero tenía gozo y generosidad. La ofrenda se valora por el esfuerzo. Vamos al 14, no lo leímos porque yo corté en el 9, 13 y 14. Porque os digo esto no para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Acá Pablo está utilizando una palabra que le dice igualdad. Hoy hablamos que en esta sociedad todos queremos ser iguales. Nadie quiere ser menor a otro, los derechos de igualdad. Esto en la palabra de Dios se habla y se dice que es unidad, que es comunión.
La ofrenda vale cuando es en comunión y es en unidad. Porque como dice acá, porque de la escasez o de la abundancia de uno suple la necesidad o la abundancia de otro. El valor de la ofrenda, ya vamos a ver, se mide igual en la abundancia que en la escasez. Entonces, porque ayuda a la comunión y a la amistad. Y esto es espiritual. No sé si se alcanza a ver. La comunión y la unidad espiritual. Si fuera material, yo empezaría a decir, a ver, Hernán, ¿cuánto tenés vos? Y Hernán me va a decir, yo tengo 1.000 pesos. Bueno, a ver, Munira, ¿cuánto tenés? Y Munira me dice, yo tengo 2.000. Bueno, y empezamos a hacer así. ¿Vio cuando empezamos a ver cuánto tenemos? En la economía de Dios, Dios trabaja distinto. Nosotros empezamos a ver cuánto tenemos y empezamos a sumar y decimos, bueno, Hernán, ¿vos tenés 1.000? Trae 200. Diego, ¿cuánto tenés? Rodolfo, y empezamos. En la economía de Dios trabaja todo en comunión y en unidad. En la abundancia y en la escasez, todo es igual. Versículo 5. No como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice así la Nueva Versión Internacional, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y acá yo quiero decir que el valor de la ofrenda es una evidencia de una entrega al Señor. Es evidencia de una vida dedicada al Señor. El domingo pasado, en el momento de la cena del Señor, que yo quise hacer la reflexión sobre la mesa de la gracia, recordaba que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el israelita, desde la ley, desde Éxodo 20, no podía traer la ofrenda a Dios. El israelita traía el cordero que había separado, lo traía, lo vamos a traer a nuestros días, lo ataba con una soguita o lo llevaba en los brazos y cruzaba todo el campamento. Vamos a dar cuenta que estábamos en el desierto. Y traía el animalito, ¿no? Y lo llevaba hasta el tabernáculo y se lo daba al sacerdote para que lo ofreciera en el altar. Él llegaba hasta la puerta y se quedaba ahí en el altar, estaba el altar ahí, y el sacerdote ofrecía el sacrificio por el pueblo de Israel. Eso fue desde la ley de Moisés. Dios había establecido, no pueden ustedes ofrecer en cualquier parte donde se le dé la gana. La ofrenda a Dios tiene que ser siempre en el altar. Y va a haber un sacerdote. Pero en este tiempo hubo un sumo sacerdote que entró al lugar santísimo. Estamos volviendo. Hizo una ofrenda una vez y para siempre. Y ha constituido en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, un reino de sacerdote. Esta mañana oró Amancio. Escucharon atentamente. Él dijo que somos sacerdotes de Dios. Antes el israelita llegaba hasta la puerta y dejaba allí y se privaba porque Dios había establecido, porque estaba preparando el escenario para la ofrenda mayor. Y dejaba la ofrenda ahí en la puerta del tabernáculo. No era así antes. Génesis capítulo 4.
Caín y Abel. Adán y Eva salieron del Edén. Pasó el tiempo. Eva quedó embarazada, nació Caín, Eva quedó embarazada, nació Abel. Pasó el tiempo, pasaron 20, 30 años. Dice que aconteció andando el tiempo, quiere decir que pasaron unos cuantos años. Caín trajo el fruto de la tierra. ¿Qué trajo? Una ofrenda al Señor, a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ella. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Voy a leer Nueva Versión Internacional. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Abel, a Caín y a su ofrenda. En este tiempo, hasta el Sinaí, la persona podía llevar su ofrenda, como en el caso de Caín y como en el caso de Abel. Pero a partir de la ley, Dios limita ese privilegio únicamente al sacerdote. Pero el principio de Dios sigue siendo igual. Dios mira el corazón. Por eso Dios vio con agrado, no por la ofrenda vegetal de Caín, sino porque Dios miró con agrado el corazón. La entrega que él dice, yo le voy a dar al Señor lo mejor. Y Abel separó el mejor animal que tenía. No como pasó en tiempos de Malaquías, que ofrecían ¿cuál animal? ¿Cuál animal ofrecían en tiempos de Malaquías? ¿Cómo? El ciego, el que estaba próximo a vencer. Y le ofrecían ese, el que estaba enfermo, el que le faltaba un ojo. Eso estaba diciendo. Claro, si este es el que menos vale, se lo doy al Señor. Muchas veces nosotros hacemos así. No damos, como cantaba un viejo himno, da lo mejor al maestro. Acá tenemos al profesor de música. Da lo mejor al maestro. Sino como en tiempo de Malaquía damos lo último. Y total, si lo vamos a quemar en el altar, diciéndolo. Pero decimos que está enfermito. Entrega al Señor. ¿Cómo medimos la ofrenda? Cuando termina el domingo juntan los sobres, la ofrenda, van los hermanos que juntan la ofrenda y anotan, esto ha sido siempre así en la iglesia, la ofrenda. Y dice, bueno, hubo tantos pesos de ofrenda. Es la ofrenda material que se la damos al Señor. Pero quiero decirte cuál es el valor de la ofrenda espiritual. ¿Cómo se mide? Versículo 9. Perdón, estaba en otro libro. 2 Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, cambiemos el tiempo, pongamos en primera persona, se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Quiero decirte que la ofrenda de Dios, esta es la medida de la ofrenda de Dios. Se mide por gracia. ¿Qué es gracia? Es bondad no merecida. Hoy Ariel quiso hacer una representación de que nadie merecía, o los audaces que levantaron la mano, no merecían tener el premio. Y él lo representó en una rica barra de chocolate. ¿Qué merecíamos por habernos portado mal? Un cintazo, vamos a decir así en la representación.
pero ya conocemos de la gracia de Dios. Y Pablo va a centralizar el mensaje de la ofrenda y va a decir, la ofrenda no se mide por la cantidad de horas, de esfuerzo, de plata, sino por la gracia de Dios. Entonces así la ofrenda es igual para todos, en Argentina, en Estados Unidos, en India, en el país más rico y en el país más pobre, porque se mide de la gracia de Dios y ya conocemos de la gracia de Dios. Bondad no merecida o inmerecida. Cada vez que aparece la palabra gracia, empieza el capítulo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Entonces, no solamente la mesa del Señor, la cena del Señor es la mesa de la gracia, sino quiero decirte que la ofrenda es una ofrenda de gracia. Porque el ejemplo dice de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre. Muy interesante la palabra esta, pobre. ¿Cuánto tenía el Señor cuando venía en el cielo? Y acá vamos a tratar de hablarlo humanamente. Era rico, era dueño de ¿qué? Todo. Todo es todo. Yo creo que no podemos, si yo digo, bueno, le voy a dar un valor. ¿Cuánto? Infinito. No tiene valor. Él siendo rico se hizo pobre. Hay dos palabras que se utilizaban en tiempo del Nuevo Testamento en el griego para hablar de los pobres. Hoy en día la pobreza se mide a través de dos índices. Uno es el índice de la pobreza y el otro es el índice de la indigencia. ¿Cuál es el más bajo? Indigencia es miseria absoluta. Pablo está diciendo así, porque ya conocemos de la gracia del Señor, porque Él siendo rico se hizo indigente, el pobre más bajo. En aquel tiempo había, yo lo dije el domingo pasado, en el Imperio Romano el 80% de la población del Imperio Romano eran pobres. Eran los trabajadores, los oficios, los artesanos. Eran gente que subsistían con el trabajo de todos los días. Por eso no se podían tomar el gusto de decir, bueno, me voy a tomar una semana de vacaciones. No, pues tenían que trabajar todos los días, todos los días. Todos los días tenían que comprar la leche, tenían que comprar los cereales, tenían que comer la carne, todos los días, todos los días. Pero había algunos que eran indigentes. Eran indigentes. ¿Se acuerdan la historia de Mefiboset? A veces nosotros lo leemos y lo pasamos. Tal vez hubiese sido muy lindo que en eso lo podrían haber filmado dónde vivía Mefiboset. Mefiboset vivía en la miseria absoluta. Esa es la idea. Era un indigente. El lugar, como lo describe muy rápidamente ahí el autor, era un lugar de extrema pobreza. Dice que Cristo, siendo rico, se hizo indigente a la mínima expresión, lo más bajo, para que en esa pobreza absoluta nosotros fuésemos enriquecidos. Eso es gracia. La ofrenda, cuando vos ofrendas, haces la transferencia que la motive la gracia de Dios, sabiendo que de gracia hemos recibido. Por eso, no te preocupes tanto cuántos ceros tienes. No te preocupes tanto cuántos ceros tienes, porque eso es el número en la economía natural o en la economía del hombre. Pensemos en la gracia de Dios. Esa gracia que nosotros no merecíamos estar ahí. Macedonios no merecían compartir la salvación de Dios, como tampoco la iglesia de Corinto. Mefiboset no tenía derecho a estar a la mesa del rey David. Vuelvo a repetir lo que ya dije. Busquen el libro de Swindoll de David y lean ese capítulo, donde en la misma mesa que se sentaba el gran sabio Salomón, Absalón,
todos los hijos de Adonías, el otro hijo de David, venía el discapacitado, despectivamente como decimos, el rengo, caminando con la ayuda, hoy diríamos con silla de ruedas, y se sentaba en la misma mesa, porque la gracia de Dios nos ha igualado. Tal vez vos te consideras, no, yo soy sabio como Salomón, tal vez tengo la fuerza como Absalón, pero quiero decirte que somos como Mefiboset, un perro inmundo. Y la gracia de Dios nos alcanzó. Yo iba a tratar de recordar algo del domingo pasado para lo que tuvieron en la reunión esta mañana, no hizo falta porque Ariel nos trajo. Y cantamos de la gracia. ¡Qué maravilla! Cantábamos hace mucho un himno. Perdón recibí. ¿Te acordás, Hernán? ¿Munira? Solo por gracia hemos recibido. Todo lo que nosotros tenemos, la salvación, la vida eterna, todo, no es porque nosotros lo hubiésemos merecido. Solo por gracia. Por eso, la ofrenda, mi entrega a Dios, lo debo medir con la gracia de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esa gracia que se derramó de los cielos que nosotros no merecíamos en la persona de Cristo Jesús. Él teniendo todo, siendo dueño de todo, lo dejó todo a un lado y en la extrema pobreza se hizo pobre, siervo, obediente para entregar su vida y darnos la vida eterna. Gracias porque todo lo hemos recibido de gracia del cielo y por lo tanto debemos vivir nuestra vida todos los días, de lunes a lunes, de domingo a domingo, de gracia en gracia. Ayúdanos a que cada día podamos vivir, compartir, ser bendecidos y bendecir a otros en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.